171 Superhierba. Capítulo 171 Superpastizal. Un nodo espacial requiere 6 oportunidades de registro completas. En otras palabras, con 5 oportunidades al mes, más las oportunidades adicionales que se otorgan por premios, el próximo mes por estas fechas se añadirán 6 más. Impresionante. En comparación con la situación actual, se trata de una duplicación directa. Está decidido. No dibujaré nada en enero. Daré prioridad a acumular primero los nodos espaciales más urgentes. Tras desbloquear una nueva función, para consolidar y canjear un artículo de nuevo, la probabilidad debe alcanzar el 200. Esto significa, actualmente solo se pueden canjear los nodos espaciales, los demás no. Por supuesto, entre una probabilidad de 100 y 200, no es que no haya beneficios, aumentará un poco la suerte. Por ejemplo, si quiere dibujar para mejorar su capacidad mental, cuanto mayor sea la probabilidad, cuanto mayor sea la probabilidad de sacarlo, lo cual es un beneficio implícito. Al día siguiente, mañana, el polvo se arremolinaba alrededor de la base avanzada de la otra orilla. Auge, auge, enormes máquinas avanzaban lentamente por el terreno, ya de por sí exuberante, verde y cubierto de vegetación, dejando a su paso suelo desnudo. ¿Alguien lo está destruyendo? No, esto es cultivo de suelo, donde todas las plantas cultivadas se desentierran y se pulverizan en micropartículas, que luego se mezclan con la tierra. Se añade agua, se añade fertilizante, se añaden diversos microorganismos. Luego se esparce sobre el suelo, permitiendo que se forme humus lentamente. Repetir este proceso muchas veces mejora la fertilidad del suelo. ¡Qué lástima! No hay otra opción, la mejoría natural es demasiado lenta, por lo que la intervención artificial es necesaria. Las zonas que antes eran verdes quedaron desiertas, y mucha gente no pudo evitar lamentarlo, pero también entendieron que era necesario. Fue en ese momento, en un campo de pruebas cerca del lago en comparación con los pastos destrozados de otras zonas, la altura no presentaba diferencias. Sin embargo, todos los presentes comprendieron que la diferencia entre ambos era significativa. Los pastos que se encontraban en otras zonas se sembraron cuando llegó la base por primera vez. Pero aquí, esto se plantó hace medio mes, pero ha crecido hasta la misma altura. Es realmente hermoso. MMHMM. El supervisor Chu ha vuelto a batir su propio récord, todo esto es una obra maestra. Un grupo de investigadores estaba increíblemente entusiasmado. Medio mes después de llegar aquí, el supervisor Chu, a quien admiraban, propuso la teoría del gen de crecimiento rápido universal de tercera generación. Con dudas, comenzaron a experimentar. Ahora, así les dan ganas de arrodillarse ante Chu Xian y declararle su admiración. Los datos sobre el superpastizal que tienen antes y son demasiado asombrosos. Teoría universal de primera generación, tasa de crecimiento promedio del 33%. Segunda generación 54%. Y la actual tercera generación. Dios mío, 107%. ¿Acaso esta criatura creció gracias a las hormonas? Pero claramente no le administraron ninguna, fue un crecimiento normal. Esto es completamente absurdo. Sin embargo, semejante absurdo ocurrió justo delante de sus ojos, presenciando otro avance histórico en el campo de las plantas. Supervisor Chu, grandes noticias. Al ver llegar a Chu Xian, el líder del equipo de experimentación se acercó rápidamente para comunicar las buenas noticias. ¿Qué tal van los datos de los demás experimentos con plantas? Preguntó Chu Xian con naturalidad. El líder del equipo estaba aún más entusiasmado y dijo: perfecto, la tasa de crecimiento promedio ha superado el 100%, y la teoría de la tercera generación es aún más efectiva para plantas más pequeñas, como las superalgas. Incluso alcanzó un asombroso 167%. Increíble. No solo los pastos, sino también muchas otras plantas, comenzaron a experimentar con la tercera generación, aunque a menor escala. Tras escuchar, Chu Xian asintió. En efecto, en comparación con la teoría de líquidos modificada de nivel 1, la teoría de líquidos modificada para plantas de nivel 2 es más eficaz para plantas microscópicas. Continúen con los experimentos genéticos, integren los datos y preparen un informe. Debe enviarse de vuelta a la Tierra mañana. Chu Xian no había registrado los experimentos de tercera generación en la Tierra. Al igual que las 2 generaciones anteriores, tenía derecho a iniciar proyectos de forma independiente. Sí, el jefe de equipo salió corriendo, muy contento, a redactar el informe. Como era de esperar, su nombre también figuraría en dicho informe. Aunque no fue él quien propuso la teoría, se sintió orgulloso de estar incluido en este informe. 5 de enero, Tierra,
Aunque la situación era un tanto compleja, el trabajo de los distintos departamentos no se retrasó, como por ejemplo la selección de los diversos premios de este año. Comienza la votación para el Premio al Progreso en Ciencia y Tecnología, Chusien. Aceptar, concurrir, aprobado. Todos los miembros del comité de evaluación levantaron la mano, nadie se atrevió a objetar, ni nadie consideró que Chusien no lo mereciera, ya que sus contribuciones eran tangibles. Una tasa de crecimiento promedio superior al 50%. Causó sensación a nivel mundial. Si no hubiera ganado el Premio al Progreso Científico y Tecnológico por ello, seguramente habría sido objeto de numerosas críticas. ¿Dónde quedaría la imparcialidad del premio? Incluso el premio a la contribución humana de este año parecía tener que ser otorgado a Chusien. Frustrante. Como miembros del comité de revisión, solían ostentar un gran poder, pero al encontrarse con Chusien, cada uno de ellos se convirtió en una mera herramienta para alzar las manos. 172 Grábalo. Capítulo 172 Registro. Justo cuando se quejaba de tener que terminar la votación, bip, el dispositivo de comunicación del jefe del comité de revisión sonó, era su superior. Tras leer el breve mensaje, él, sorprendido, entusiasmado, lo único que quería decir era, esto es jodidamente increíble. Tum tum. Llamó 2 veces a la mesa y todos voltearon a mirar. Tengo buenas noticias para todos. Científico Chusien propuso la teoría del gen de crecimiento rápido universal de tercera generación, y ha tenido éxito. La tasa de crecimiento promedio, ... es más del 100%. En cuanto su voz se apagó, la sala entera quedó en silencio con la mente prácticamente paralizada que acababan de oír, una teoría de los genes de crecimiento rápido de tercera generación. ¿Y tuvo éxito? ¿Al 100% y aún más? ¿Qué clase de genio monstruoso era este para ser tan irracional? Otros lucharon durante años para lograr un pequeño avance, y eso ya era un buen resultado. Pero él lograba un gran avance cada 6 meses, en promedio. Menos mal que no dudaron en absoluto al votar hace un momento. De lo contrario, qué dolorosa sería esa bofetada en la cara. Academia de Ciencias del Gobierno Unido. Santo cielo. Incluso el decano, que solía tener una compostura impecable, no pudo evitar soltar una palabrota, visiblemente asombrado. 100%. ¿Qué significaba eso? Esto significaba que la producción mundial de frutas y verduras se duplicaría. No solo eso, el efecto en las plantas pequeñas fue aún más significativo. En definitiva, Praxima Z, que originalmente tardaría varios cientos de años en mejorar, ahora. Acelerar. Originalmente, al calcular el tiempo se utilizó la teoría de segunda generación. Ahora bien, si se calcula con base en la teoría de tercera generación, el tiempo de transformación se acortaría considerablemente. ¡Qué lástima! No puedo comunicarme directamente con él, tendré que hablar con él más tarde. Respecto al envío de Chusien a Praxima Z, tras enterarse de ello, él, como decano, se opuso firmemente. ¡Qué genio! Una bendición para la humanidad. Sin embargo, lo enviaron a un lugar así, y si algo sucediera, la pérdida sería incalculable. No. Tuvo que presentar un informe para llamar a Chusien. La base terrestre de la otra orilla. Ha vuelto a ser famoso. De acuerdo. Siempre y cuando pueda aprovecharme de sus logros. El estado de ánimo de Fain será complejo. Si bien Chusien tenía logros y también méritos, el proyecto, al fin y al cabo, estaba dividido en 2. Chusien también estaba al mando allí, con la misma autoridad que Fains. Él no era un subordinado. De hecho, el 3 de enero recibieron los datos de allí. Por un momento quiso fingir que no los había visto, pero sabía que era inútil. Entonces, encontró a alguien que revisara si había algún problema. Claramente estaba dándole demasiadas vueltas al asunto, no había ningún problema. Por eso se retrasó hasta esta mañana para informar. ¿Por qué no propuso la teoría antes? Porque tuvo que ir allí para hacerlo. Esta herramienta, malas críticas. Los datos fueron enviados. Fue aprobado rápidamente. Al igual que antes, ni siquiera el equipo de verificación que encontrara la Academia de Ciencias sería más fuerte que el equipo que Chusien tenía actualmente. Esta vez, yendo a Praxima Z, además de Chusien, había otros 2 científicos botánicos. Debajo de ellos, eran un grupo de investigadores especiales e investigadores superiores. Así que incluso podían emitir ellos mismos el informe de evaluación de seguridad. Para decirlo claramente, estos datos no fueron devueltos para su verificación y aplicación. Era una notificación, la teoría ha pasado, regístrela. De este modo, esa noche, el gobierno de las Naciones Unidas anunció la buena noticia a nivel mundial. ¿Qué? ¿Otro nuevo avance y es el científico Chu? Es demasiado increíble.
Al 100%, solo han pasado 6 meses desde la última vez. La opinión pública se conmovió una vez más. Las voces que anteriormente habían cuestionado al gobierno de las Naciones Unidas fueron silenciadas en gran medida por esta buena noticia. Tenían la sensación de que la frecuencia con la que comían verduras estaba a punto de aumentar de nuevo. Alegre, todos prodigaron elogios. Sin excepción, el 16 de enero, Chu Xien recibió el Premio al Progreso Científico y Tecnológico 2075. No pudo aceptar el premio en persona, ni siquiera pudo grabar un vídeo. En el escenario, en la pantalla solo aparecía una foto de Chu Xien, y el presentador lo elogiaba efusivamente. El decano de la Academia de Ciencias, que se encontraba debajo del escenario, estaba algo sin palabras, completamente impotente. Si esto se transmitiera, no pensaría la gente que se trataba del funeral de Chu Xien. Afortunadamente, el público que estaba frente a sus televasars también sabía que Chu Xien había ido a Próxima Z. Esto también fue anunciado por el Gobierno Unido al tercer día de las últimas noticias. El propósito, por supuesto. El decano también sabía que para eliminar los prejuicios del público contra el despliegue masivo de personas allí anteriormente, debía utilizar a Chu Xien para mantener su imagen. También logró mitigar parte del descontento público, pero aún así no pudo sofocar la inquietud de algunas personas. La situación se estaba volviendo cada vez más compleja, y mucha gente le pedía que tomara partido. Si él aceptaba, él, sus hijos y sus nietos podían ir a Próxima Z. Para mucha gente esta decisión era prácticamente imposible de rechazar. El entorno terrestre, en efecto, no era propicio para la supervivencia. 2500 años de vagar fue realmente demasiado tiempo. Antes de morir, ¿por qué no intentar un nuevo camino? Algunas personas que ya habían disfrutado del sol no pudieron evitar la tentación, y los funcionarios de rango medio y alto del Gobierno Unido pertenecían a esta categoría. Si esto continuara, temía que los cielos estuvieran a punto de cambiar. 173 Agencia de Desarrollo Planetario. Capítulo 173 Agencia de Desarrollo Planetario. Ciudad subterránea Jin 3. En casa, Liu Qi y Anciang observaron la ceremonia de entrega de premios, con estados de ánimo algo complejos. Si no fuera por los informes de noticias de hace unos días, ninguno de los dos habría sabido que Liu Peiqian y Chu Xien habían ido a un planeta alienígena. Son todos excelentes, suspiró Anciang. Ay, este anciano no puede ayudarlos en nada. Liu Qi, hay cosas que no deberían tener que soportar solos. Comprendido. Liu Qi asintió enérgicamente. Cuando se enteró sintió cierto resentimiento y se preguntó por qué tenían que involucrarse en un trabajo tan peligroso. Pero tras calmarse comprendió que esa era su decisión. Son familia. Deben recibir apoyo. En lugar de contenerlos, siempre pensaba en escapar, perdiendo demasiado tiempo. Ahora solo puede hacer todo lo posible por compensarlo. En casa de Xiuemin, son tan increíbles que se han ido a otro planeta. ¿Acaso la Tierra ya no es lo suficientemente grande para ellos?, dijo Xiuemin con una sonrisa irónica mientras veía las noticias. Tengo que decirlo, estoy impresionado. Si fuera yo definitivamente no iría. Cabe decir que algunas personas merecen su éxito. Al ver los diversos títulos que Chu Xien había obtenido en televisión, se mostró genuinamente feliz. Científico de nivel 1, catedrático. Otro proyecto costero, director. Observó la información entre paréntesis después del puesto nivel administrativo 6. Papá, estoy viendo cosas nivel administrativo 6. En efecto, su padre miraba fijamente la pantalla, confirmando una y otra vez. No se había equivocado, a tan corta edad, su nivel era equivalente al del jefe de una ciudad subterránea. Luego miró a su propio hijo. ¿Debería entrenar otra cuenta alternativa? Vale la pena considerarlo. Xiuemin desconocía los pensamientos de su padre, su mirada estaba fija en aquella asombrosa información, nivel administrativo 6. Dios mío, ni un cohete sería tan rápido. Muchos otros quedaron igualmente sorprendidos. El Suli, Jin Xiangdong, Chien Jinhua y sus compañeros y profesores. Anteriormente el nivel administrativo 9 ya era una excepción. Ahora ha ascendido 3 niveles más. Pero entonces, pensando en las contribuciones de Chu Xien, de repente lo entendieron. La información sobre la posición de Chu Xien fue anunciada a nivel mundial. Respecto a esto, el público no tenía dudas. Cada uno de sus logros de investigación mejoraba sus vidas. Simplemente excepcional. ¿Cuánto vale un nivel 6? Elegir a los capaces es como debe ser. Es más convincente que algunas personas sean ascendidas simplemente acumulando antigüedad. Por otro lado, otra base de avanzada costera. Timbre.
Aunque no estuvo presente físicamente en el momento en que concluyó la ceremonia de entrega de premios, Chu Xian recibió inmediatamente la notificación del sistema. Obtuve el premio de nivel plata, aumento de un inicio de sesión mensual. Instantáneamente, el conteo acumulado aumentó en 1. Aunque generalmente se distribuye a principios de mes, se puede obtener un inicio de sesión inmediato el día en que se obtiene. En el pasado, Chu Xian lo habría usado inmediatamente, pero ahora, para acumular contadores que pudiera canjear por nodos espaciales, solo le quedaba resistir. Su objetivo era aumentar primero el número de nodos espaciales a 12. En aquel entonces no estaría tan ajustado como ahora. Mirando la hora, era hora de volver a atraer gente. Vamos, una semana después de que se anunciara el premio al progreso en ciencia y tecnología, el Consejo, se inició la votación de una resolución. Aceptar, se aprobó casi por unanimidad. No fue una decisión importante sino una resolución para cambiar el nombre del programa de espacio profundo. Antes era alto secreto pero ahora era público. Por lo tanto, volver a usar el título Programa del Espacio Profundo fue un tanto inapropiado. De este modo, tras la revisión y la votación, se inició el proceso de cambio de nombre. Finalmente todo el programa de espacio profundo pasó a llamarse Administración de Desarrollo Planetario, una agencia de nivel 4. Estaba a la par con la Academia de Ciencias y varios comités. Las citas son las siguientes. Andrei Bilinsky es jefe del programa de espacio profundo, será el director del Departamento de Desarrollo. Ex-Samdarktar del programa de espacio profundo. De hecho se trató principalmente de un cambio de nombre, la estructura interna se mantuvo prácticamente igual. El proyecto de Adarsior se mantuvo como estaba y su nivel no aumentó. Sin embargo, debido a que se transformó de una unidad de investigación científica en un departamento funcional, la base avanzada de Adarsior obtuvo una denominación administrativa. Otro proyecto costero, segunda división. Tras el anuncio de las transiciones de puestos, el vicepresidente del Parlamento por parte de Waxia propuso, teniendo en cuenta las contribuciones de Chu Xian y la importancia de la base avanzada, sugiero ascender a Chu Xian a Samdarktar del Departamento de Desarrollo. Tan pronto como se presentó la propuesta. Oponerse a, no, solo han pasado 6 meses desde su último ascenso, que ya fue una excepción. 3 ascensos consecutivos, y otro ahora sería demasiado. Exactamente, los miembros del Consejo se mostraron mayoritariamente reacios. Mucha gente ambicionaba ese puesto, y no podía beneficiar únicamente al pueblo Waxia. Al final, la propuesta no fue aprobada. Otra base de avanzada costera. Después de la reunión, Chu Xian se enteró de la noticia de inmediato. Después de haber reclutado gente durante tanto tiempo, también tenía a su propia gente en el consejo. Se podría obtener mucha información rápidamente. Samdarktar, esta postura no es muy interesante, pero quien quiera que haya votado en contra, tomaré nota. Una cosa es que no te importe, pero no podía ignorar la hostilidad de algunas personas hacia él. 174 Una olla. Capítulo 174 Una olla. Ante estas acciones hostiles, el objetivo de Chu Xian era fortalecer su propio poder y esperar hasta que algún día pudiera abordar la situación adecuadamente. A las 3 de la madrugada de aquella noche, auge, un vehículo de ingeniería se desplazaba a través del campo de hielo europeo. Dentro de la cabina, según la navegación, estaba a solo 80 kilómetros de la estación City No 1 del metro de Londres, y Planetary Engines apareció en el campo de visión. ¿Por qué venir aquí? Por supuesto, el objetivo era seguir reclutando a personas importantes y expandir su influencia. América, Gran Bretaña y Francia. El oso polar, el verdadero comando central, la gente con voz y voto, no estaba toda en los conglomerados urbanos donde se ubicaban las sedes centrales, sino en sus tierras de origen. Aquí es necesario reiterar la situación del Gobierno Unido. El propósito inicial de su creación fue integrar el poder global para hacer frente a la crisis. No fue una gran unificación inmediata. O mejor dicho, existía la idea de una gran integración, pero el tiempo era demasiado corto. Habían pasado menos de 20 años desde que la Tierra dejó de girar. ¿Cómo podría integrarse? Eso era algo que solo se podía lograr muchas generaciones después. Por lo tanto, toda la estructura se amplió basándose en las Naciones Unidas. Compartir recursos, compartir tecnología, compartir talentos. Al mismo tiempo, renunciaron a parte de su poder militar para formar las fuerzas de seguridad terrestre. Recuerden, fue solo una parte, al igual que las 2000 ciudades subterráneas en Gran Xia. También había millones de miembros de las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿entregado directamente al gobierno de los Estados Unidos? Claramente no. En cambio, se delimitaron zonas.
Las fuerzas de seguridad chinas seguían estando dirigidas íntegramente por ciudadanos chinos, y sus líderes ocupaban cargos en dichas fuerzas. Esta es también la razón por la que en la sede del gobierno unificado, la proporción de personas de origen chino no superaba el 10%, sino apenas unos 5 puntos porcentuales, porque era una zona pública, igual que el edificio de las Naciones Unidas en el pasado. Puedo preguntar, ¿por qué enviar a tanta gente al edificio de las Naciones Unidas? Una quinta parte de los derechos de voto, y todos los derechos de control militar de su propia nacionalidad permanecieron intactos, por lo que no persiguieron a un gran número de personas en el cuartel general. Precisamente se basaba en este sistema. La sede reunió principalmente a portavoces de diversos partidos. Las autoridades de las grandes potencias originales no fueron disueltas por completo, pero sus funciones se redujeron enormemente y, por lo general, no lograban mucho. Todo estaba gestionado principalmente por el Gobierno Unido. Pero cuando se trataba de decisiones importantes, al fin y al cabo ellos seguían teniendo la última palabra, nadie podía renunciar por completo a su destino sin guardarse nada. Eso sería una broma con el destino de la nación. Tal vez como en la obra original, tras cientos de años de integración, la central en la sombra dejaría de existir. Fue precisamente por eso que vino a Europa. Pronto, entró en la estación City No. 1 del metro de Londres y colocó un nodo espacial. 2 minutos después, apareció un mayor blanco. Sin la orden de Chu Xian, fue a ejecutar una misión específica: reclutar a sus camaradas. 26 de enero. Mañana, el mayor blanco apareció con más de 20 personas en el nodo espacial, que era un pequeño almacén que acababan de alquilar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no hay nadie aquí? El grupo observó el almacén vacío, muy desconcertado. Ayer, su antiguo superior se puso en contacto con ellos y les ofreció unas condiciones atractivas. Tras pensarlo bien, aceptaron rápidamente. A continuación, por favor, no se sorprendan. Una sonrisa apareció en el rostro del mayor blanco. El siguiente momento, todos desaparecieron del almacén. Dios mío. Al llegar de repente a un lugar desconocido, todos quedaron atónitos. A lo lejos se veían vastos campos, verde exuberante, dorado, carmesí. Se podían ver frutas y verduras de diversos colores. Se veían montañas a lo lejos, y un conjunto de edificios que se asemejan a un pequeño pueblo. ¿Esto es el paraíso? No, este es un mundo exclusivo de la organización. Los miembros de la organización provienen de todo el mundo, sin importar su país o color de piel. Tras la conmoción inicial, comenzaron las presentaciones. Ideales, objetivos, visión. Con la hermosa e innegablemente real prueba a su lado, su sentimiento de identificación con esta organización se disparó rápidamente. No se trataba solo de promesas vacías, era algo tangible y visible. Más fiable que cualquier dios. Chu Xian no mostró su rostro en ningún momento. Es muy sencillo. El propósito era restarle importancia. De lo contrario, si un chino se parara frente a un grupo de blancos y dijera, yo soy su jefe, entonces el crecimiento de su sentido de identificación podría disminuir varias veces. Entonces, utilizaría el nombre de la organización. De todos modos, todo estaba bajo su control, así que no había necesidad de mostrar su rostro y añadir una pérdida de tiempo a su plan. Mientras la estrella estuviera bajo su control, entonces, todos seguían estando bajo su mando, no había necesidad de aparecer. En tan solo un día, su propio grupo aumentó en más de 100 personas, porque no se trataba solo de ese mayor blanco, sino de otros que reclutaban gente por todas partes. Inicialmente solo se reclutaban oficiales con rango superior al de mayor. Posteriormente se convirtió en una operación en serie, convenciendo a los subordinados de estas personas y luego mostrándoles diversas maravillas. Muy efectivo. En ocasiones, se reclutaba a todo un equipo de combate de élite de una sola vez. Comparado con el personal administrativo con muchos trucos, los soldados son el tipo de personas más fáciles de reclutar, especialmente en Estados Unidos, que originalmente fue un país de inmigrantes. La lealtad a Estados Unidos era verdaderamente ridícula, siempre y cuando los beneficios fueran suficientes. El proceso de reclutamiento fue muy sencillo, igual que ahora. En tan solo una semana, más de 300 soldados de las fuerzas de seguridad de la ciudad subterránea N. Grados 1 de Nueva York se convirtieron en su propio pueblo. Luego los devolvieron, una vez que sea necesario. Podrían desempeñar un papel importantísimo en cualquier momento. 175 viajes compartidos. Capítulo 175 Autostop. 31 de enero. Madrugada. Hecho. Chu Xian finalmente instaló el último nodo espacial.
Estaba ubicado en África, en el motor direccional ecuatorial. Era la primera vez que veía aquello con sus propios ojos. Tuvo que admitirlo. Era enorme, era alto, estaba muy por encima de cualquier motor de propulsión ordinario. Aunque los africanos no eran muy prominentes en toda la Unión Central, pero eran numerosos y podían resultar bastante útiles. En cualquier caso, no iban a ser llevados al espacio dimensional, era solo una quimera. A veces, un trabajo sucio y agotador les venía de maravilla. Y solo después de configurar los nodos espaciales, regresando al espacio dimensional, su subordinado informó de un mensaje que provenía de Joe Weil. «Acepta», ordenó Chu Xian. Sí, esta vez, lo permitió. Fue el intento del consorcio por ganarse al hijo mayor de Joe Weil. Tras su regreso, los primeros reclutas de Joe Weil fueron miembros de su familia. Sus 3 hijos. Entre ellos, el hijo mayor ocupaba el cargo más alto, desempeñándose como mayor general y samdaktar en el Departamento de Logística de las Fuerzas de Seguridad, un puesto de vital importancia. Como era de esperar, recibió propuestas y, en un principio, respondió que lo consideraría. Gradualmente, las ofertas de la otra parte fueron aumentando cada vez más. Esta vez la oferta era aún más atractiva, un ascenso de adjunto a titular. En tales condiciones, ¿por qué negarse? Antes de llegar al poder, ¿por qué no aprovechar la situación actual para obtener beneficios? Otros podrían temer ser manipulados, pero con Chu Xian, no, es posible. Utilizando los recursos de los Cheivals para promover a sus subordinados, obtuvo enormes beneficios. Chu Xian incluso hizo que su propia gente tomara partido para obtener beneficios. Ahora, 2 ideologías chocaban dentro de la Unión Central. La gran mayoría, en realidad, dudaba, temerosa de convertirse en carne de cañón. A cada uno de ellos les resultó difícil elegir. Y quienes tomaron una postura firme en ese momento podrían obtener recompensas extraordinarias. Pensando en esto, estaba eufórico. Chu Xian casi se sintió avergonzado de lo bien que estaba resultando este viaje gratis. Él solo quería decir: sigan adelante, buena suerte, sigan trabajando duro, no se detengan, añadan ladrillos y bulldozers al desarrollo y crecimiento de la organización del cúmulo estelar. Que se derrumben todo tipo de beneficios, podemos con ello. Al día siguiente, 1 de febrero, madrugada. Enhorabuena por haber conseguido 10 toneladas de langastas. Obtenido adicionalmente mejora mental, atributo. No se había conectado en un mes, aprovechando todas sus oportunidades para intercambiar por nodos espaciales. Escuchar la indicación que había estado desaparecida durante tanto tiempo le resultó bastante familiar. No está nada mal. De entrada, 10 toneladas de langastas. Él sacó uno, medía más de medio metro de largo. Por desgracia, ya estaba muerto, de lo contrario podría haberlo resucitado. Perfecto, el festival de primavera era en unos días, podría incluirlo en la comida de todos. Prohíban las langastas. Sí, aunque le gustaban, ya tenía suficientes y no los necesitaba a corto plazo. Intercambiarlos por nodos espaciales también contaba como iniciar sesión. Por lo tanto, había acumulado 3 permisos de prohibición en un mes. Usar. 10 minutos después, el espacio dimensional se expandió una vez más. A finales de diciembre alcanzaba los 95.000 mu. Ahora, se había expandido hasta alcanzar aproximadamente 124.000 mu. Convertido a área, 82 kilómetros cuadrados. Si fuera un cuadrado, su longitud y anchura serían cercanas a los 10 kilómetros. Si fuera un círculo, su radio también sería de 5.000 metros. Acercándonos cada vez más a la siguiente condición de autoridad. En vísperas del Festival de Primavera, 3 de febrero, otra base de avanzada costera, laboratorio de genes de crecimiento rápido. Supervisor Chu, usted. Tras examinar la teoría del gen de crecimiento rápido de 4ª generación entregada por Chu Xian, el investigador especial y el jefe de laboratorio quedaron estupefactos. Otros innovaron como si les fuera la vida en ello. Innovaba como si bebiera agua. ¿De verdad existía una brecha tan grande entre las personas? ¿Algún problema? No. Entonces comencemos el experimento. Sí, el líder no dijo nada más, luego miró los datos que tenía en la mano con ojos brillantes. Rápidamente reunió a su personal y comenzó a estudiarlos. Al escuchar la razón, todos se quedaron casi paralizados. En efecto, el constante ir y venir del supervisor Chu no se debía a que no tuviera nada que hacer, sino a que estaba trabajando frenéticamente sus neuronas, contribuyendo a la investigación científica. Envidioso incluso con un trabajo tan intenso, su línea de cabello no había retrocedido en absoluto. Muchas personas se tocaron la cabeza. Quedarse calvo igual a volverse más fuerte.
Si pudieran, muchos estarían dispuestos a renunciar a un título profesional a cambio de cabello. La versión que Chu Xian sacó esta vez era la versión intermedia del líquido de mejoras de segundo nivel, al igual que el primer nivel tenía una versión censurada. Mejorar demasiado a la vez. No estuvo bien. Lo mismo podría usarse para obtener beneficios varias veces, ¿por qué no? Las mejoras líquidas para plantas de primer nivel podrían lograr una tasa de crecimiento del 100%, como la caalsa con alto contenido de grasa. Como podría ser similar la mejora de segundo nivel, el límite rondaba el 200%. Por lo tanto, Chu Xian lo dividió en 3 partes. Versión básica, versión intermedia, versión definitiva. Dado que no estaba preparado para revelar la teoría descifrada a partir del líquido de mejoras de tercer nivel antes de tener autoridad completa, solo pudo dividir la teoría de segundo nivel en múltiples etapas, como el líquido para la mejora genética. En el tercer nivel, ya se consideraba que se había entrado en el campo de la energía genética. Podría decirse que el tercer nivel marcó un punto de inflexión importante. El líquido de mejora de la planta era el mismo. En el tercer nivel, las mejoras de las plantas ya se desviaban un poco de los límites cognitivos realistas de las personas, ya no eran mejoras. Fue evolución. Si se utilizara la teoría del gen perfecto líquido de mejoras de tercer nivel, la transformación completa de Praxima Z podría acortarse a 40 años. Para el cuarto nivel, 15 años. Chu Xian solo sacaría a relucir esas cosas cuando hubiera suficiente motivación. Por ahora, se conformaría con las de menor nivel. 176 País pequeño. Capítulo 176 País pequeño. 4 de febrero. Nochevieja. Toda la base avanzada de Adarsior tuvo el día libre. ¿Esto es apropiado? Un supervisor adjunto estaba algo inquieto. Hoy no era día festivo. Simplemente ejecútalo, dijo otro supervisor adjunto desde un lado. Está bien. Chu Xian era el supervisor y acababa de ganar un premio. Era un genio brillante en la investigación científica humana. Solo tenía un día libre. ¿Quién causaría problemas? Además, la transformación planetaria no era una misión a corto plazo. El trabajo de un solo día tenía poco impacto en el proyecto en su conjunto. Además, se trataba de un trabajo interplanetario. ¿Qué ocurre? ¿Cansados no podemos tomarnos un día libre? 10 a.m. Auge. Un avión de transporte aterrizó en la plataforma. Sigue siendo mucho más tranquilizador tener los pies en tierra firme. La calidad del suelo ha cambiado muchísimo. La última vez que Liu Peiqiang vino, aunque había plantas por todas partes, la calidad del suelo era muy pobre, como la del desierto de Gobi. Ahora era diferente. Al pisarlo se notaba un poco más elástico. Cogió un puñado para mirar. En el suelo se encontraron muchas fibras vegetales. No era completamente ignorante y comprendía lo que era una cadena ecológica. Toumets, pimientos morrones, arroz. Sentado en el coche que conducía Chu Xian, Liu Peiqiang miró los campos de cultivo que se veían por la ventana y no pudo evitar pensar en la Tierra antes de la catástrofe. ¡Qué lástima! Transformarlo en un planeta habitable llevaría siglos. Él no viviría para verlo. Tras contemplar el paisaje durante un rato, la expresión de Liu Peiqiang se tornó repentinamente seria. Xiao Xian, la situación en la Tierra se está complicando un poco. Si es posible, deberías hacer todo lo posible por regresar a la Tierra. Escuchar esto, Chu Xian sonrió levemente. No te preocupes, si el cielo se cae, los altos lo sostendrán. Liu Peiqiang, eres muy despreocupado, pero luego pensó en la edad de Chu Xian, y le pareció bastante normal que no le importara la situación. Él se centró exclusivamente en la investigación científica. Luego advirtió: el cielo no se caerá, pero podría volcarse. ¿Voltear el cielo? Chu Xian soltó una risita. Él estaba familiarizado con eso, incluso había participado en ello. Muy bien, tío Liu, es año nuevo, no hablemos de temas tan serios. Cuando te encuentres con una montaña, ábrela. Cuando te encuentres con agua, construye un puente. Mantén la calma. Al ver esto, Liu Peiqiang se frotó la cabeza. Este chico aún no había experimentado las duras realidades de la sociedad ni el caos de los cambios de poder. Era demasiado optimista respecto a este mundo. ¡Ay! Este niño aún era demasiado ingenuo. Buenas noches. Liu Peiqiang disfrutó de una auténtica comida de olla caliente de Sichuan. Refrescante. ¿Cuánto dinero trajiste? El picante era auténtico. La comida que servían en la estación espacial era demasiado insípida. No traje nada, todo se produce aquí, dijo Chu Xian, blanqueando una rodaja de lechuga. ¿Qué? Liu Peiqiang dejó de usar sus palillos, pero de repente se dio cuenta de que debía ser cierto, ya que ellos mismos podían producir las materias primas.
Tras la modificación genética de crecimiento rápido, muchas cosas probablemente habían experimentado varias cosechas. El trabajo de cimentación es estupendo. Había límites en cuanto a lo que se podía comer en la estación espacial, de lo contrario, en un espacio ya de por sí reducido, se produciría un desagradable pedo. Esa escena sería difícil de controlar. ¿Qué más estará hirviendo en la olla? Mientras comía, Liu Peiqiang echó un vistazo a la gran olla humeante que había cerca. Lo sabrás pronto. Anduoduo tenía una mirada misteriosa. Justo cuando Chu Xian y Liu Peiqiang celebraban el Año Nuevo. Ciudad de Baiyun. Tercer anillo. El campo deportivo de la Universidad Star estaba repleto de gente. Todos los habitantes del pueblo de Baiyun se reunieron aquí esta noche para celebrar juntos el festival de primavera. Un ambiente festivo, música festiva, y programas para ver. Entre decenas de miles de personas, siempre hay algunos individuos talentosos y versátiles. La Universidad Star inició su primer proceso de admisión hace 3 meses. Muchos programas fueron impartidos por estudiantes universitarios. No había estado tan animado en años. Es maravilloso, Xiao Fan, debes apreciar la belleza actual y protegerla. La Yu observó todo aquello, suspirando repetidamente. Tras la catástrofe, al adentrarse en la ciudad subterránea, el ambiente del festival de primavera se había desvanecido. Como miembro de la generación posterior a los años 90, se había quejado innumerables veces de lo aburrida que era la gala del festival de primavera. Pero después se convirtió en nostalgia. Antes de la catástrofe, aún había un tema principal que nos ilusionaba. Después de la catástrofe, ya no había ninguno. Detrás del magnífico proyecto Wandering Earth, hubo lucha, había impotencia, hubo dedicación. Fue una travesía para asegurar un espacio habitable para las generaciones futuras gracias al esfuerzo de decenas de generaciones. La Yu tuvo mucha suerte. Se reunió con Chu Xian cuando estaba cerca del final de su vida, lo que le dio nuevas esperanzas y tuvo muchos compañeros. Al día siguiente, el día de Año Nuevo, todos en la ciudad de Baiyun tuvieron el día libre. Fue solo un día, pero a nadie le pareció poco. Antes, en la ciudad subterránea, solo había un día festivo al año. En aquella época, los alumnos tenían que ir a clase incluso en este día. Aquí, los días festivos oficiales de la organización del cúmulo estelar iban en aumento. Festival del doble 9, Festival de medio otoño, Festival de primavera. Cada día festivo consistía en un día libre, lo cual era completamente suficiente para aquellos que no necesitaban viajar lejos. Podían llegar a las casas de sus familiares en pocos pasos y celebrar reuniones familiares todos los días si así lo deseaban. Además, algunas festividades menores también se fueron incorporando gradualmente al código legal. Día del niño, Día del maestro, Día de la madre. No tenían días libres, pero se distribuían algunos beneficios. Toda la ciudad de Baiyun se estaba pareciendo cada vez más a la sociedad anterior a la catástrofe. Una nación pequeña. 177 El papel de la suerte. Capítulo 177 El efecto de la suerte. Ciudad subterránea Jin 3. Madrugada. Al comer las empanadillas distribuidas por el comité vecinal, Ancian notó que el sabor era un poco más insípido que en años anteriores, y no porque hubieran escatimado en ingredientes, pero le faltaba algo de la vitalidad habitual. En aquel entonces, la mayor parte de su parte fue para Anduoduo, pero ahora, Anduoduo había ido a un exoplaneta. Se preguntó si ella podría comer. Hacía unos días había visto noticias que decían que el transporte de material a gran escala a través del agujero de gusano casi se había detenido. Las condiciones deben ser muy difíciles ahora. Otra base avanzada en tierra. Esto es pudín de tofu. Está delicioso, exclamó Anduoduo. Anoche cenaron olla caliente y esta mañana pudín de tofu. Si no le hubieran inyectado ese líquido fortalecedor, habría engordado hace mucho tiempo. Otros vinieron a trabajar, pero ambos parecían estar de vacaciones. Junto a ellos, Liu Peiqiang, que aún no se había marchado, también se quedó sin palabras. En comparación, la vida en la estación espacial era como la de un monje asceta. Entonces pensó en la langasta grande de la noche anterior. ¿Cuántos suministros habrá introducido este chico a escondidas? Liu Peiqiang finalmente se resistió a preguntar. Hay cosas que es mejor dejar sin saber, para que no se le caiga la cabeza. 6 de febrero. En las primeras horas del segundo día del Año Nuevo lunar. Enhorabuena por haber conseguido 10 toneladas de cangrejos de río. Recompensa adicional, mejora mental, atributo. Era la primera vez que solicitaba cangrejos de río, pero a Chu Xian no le gustaban. Inmediatamente los metió en la cámara frigorífica y ordenó que los pusieran en el estante y de puntos. Siempre habría alguien a quien le gustaran.
y podría prohibirlos él mismo. En efecto, el sistema no me mintió. Si la probabilidad supera el 100%, puede aumentar la suerte. El efecto es bastante bueno, dijo Chu Xian, satisfecho. Sabía que se había registrado para recibir la mejora mental hacía tan solo unos días, y esperaba seguir recibiéndola con cada inicio de sesión desde entonces. En primer lugar, su poder mental se fortalecería. Percepción, telequinesia, tanto la intensidad como el alcance podrían aumentar. En segundo lugar, también podría expandir el espacio dimensional. Matar dos pájaros de un tiro. Alta rentabilidad. No esperaba que su deseo se cumpliera tan pronto, después de tan solo unos días. Úsalo, murmuró para sí mismo. 10 minutos después, el espacio dimensional alcanzó una superficie de 106 kilómetros cuadrados. Chu Xian planeaba ampliar el radio a 10 lo antes posible. El plan inicial seguía siendo demasiado conservador. Población, recursos, tierra. El crecimiento de estos indicadores superó con creces las expectativas iniciales. Por ejemplo, la población en la zona ya había alcanzado los 12.000 habitantes. El límite superior previsto para la ciudad de Baiyun era de 30.000 habitantes. No importa lo lento que sea, se alcanzaría ese objetivo a más tardar a finales de año, posiblemente incluso antes. Por lo tanto, pronto haría algún ajuste al plan. Se cancelaría la zona de plantación, al igual que todas las tierras de cultivo fuera de la ciudad. La zona de cría sería reubicada y se establecerían algunas granjas. Industria, almacenamiento, energía, todas las áreas funcionales serían trasladadas, dejando solo áreas de investigación, vivienda, enseñanza y ocio dentro de la ciudad de Baiyun. Por aquí, el límite de población en toda la ciudad podría aumentar a 60.000 habitantes. Si se trasladó todo porque solo se duplicó la población, porque con un aumento de 30.000 personas, también fue necesario construir instalaciones de apoyo. Las instalaciones de apoyo actuales para áreas de investigación, vivienda, docencia y ocio solo podrían albergar a 30.000 personas. Anteriormente había un total de 8 zonas. 4 personas fueron desalojadas. Los 4 restantes serían una réplica de los mencionados anteriormente, aprovechando a la perfección todo el terreno de la ciudad de Baiyun, al tiempo que se garantizaba que el nivel medio de las instalaciones de apoyo no disminuyera. Solo podía aumentar a 60.000. ¿Y si hubiera más gente después? Simple, continuar con la zonificación funcional. Por ejemplo, bases militares o bases industriales. Cada una podría convertirse en un pueblo o ciudad de tamaños variables a su alrededor. Si la distancia fuera grande, la gente tendría que usar autobuses lanzadera para ir al trabajo, lo cual sería problemático. No hay necesidad de que la gente regrese a la ciudad de Baiyun para vivir todos los días. 8 de febrero. Como era de esperar, Chu Xian volvió a ser noticia. Bien merecido. Papá, ¿quién es él? Lo veo todos los días, preguntó un niño al verlo. Un héroe humano. En la ceremonia de entrega del premio a la contribución humana, al igual que la vez anterior, el presentador habló sin parar como si se tratara de un programa especial. Los demás galardonados parecían impotentes. ¿Insatisfecho? Lo reprimieron. ¿Quién le dijo que sus logros eran innegables, que beneficiaban al país y a su gente, y que además era el modelo a seguir que el gobierno unido quería establecer? Solo podían sentir envidia. Número de inicios de sesión mensuales más 3. Recompensa de medalla de oro, nodo espacial más 1. Al recibir la notificación, Chu Xian estaba cenando. Era otro buen día. La medalla era la misma que la última vez, aunque se podía canjear. El nodo espacial siguió siendo muy valioso, con un valor de 6 inicios de sesión. Otra base terrestre costera. Maldita sea. ¿Cómo demonios está configurado el cerebro de Chu Xian? La teoría del gen de crecimiento rápido universal de cuarta generación. La teoría del gen de crecimiento rápido de cuarta generación no fue registrada, pero muchas personas allí pertenecían a su facción. El mensaje que recibí fue muy simple. En aquel entonces, Fains había oído hablar de la teoría del gen de crecimiento rápido de tercera generación, pero no creía que pudiera tener éxito a corto plazo. Este tipo de cosas, como una lotería. Si alguien ganara 5 millones 2 veces, ¿creería una persona normal que volvería a suceder? Ridículo. Lo que piensa la mayoría de la gente es: quizás esta persona ya ha agotado toda una vida de suerte. Podría servir de consuelo. Y se ajustaba a leyes objetivas. Sin embargo, había gente con una suerte increíble que ganaba 3 veces seguidas. ¿A quién demonios podía quejarse de eso? Dios ya se había desconectado. Incluso si existiera uno, sería un maldito cabrón. De lo contrario, ¿por qué la Tierra se encontraría en una situación en la que tuviera que vagar?
No tengo que encontrar la manera de recuperar a Chu Xian. 178 Gana mucho dinero. Capítulo 178 Ganar dinero. Una vez que surgió la idea, no hubo quien la parara. Un momento después, aplaudir. Fains golpeó la mesa y pensó, está decidido, si Chu Xian se queda allí, solo acumulará más méritos. Es mejor llamarlo de vuelta cuanto antes. Después, Fains contactó rápidamente con su padre. Explicó los motivos y una serie de beneficios. Después de escuchar, su padre guardó silencio por un momento y luego respondió débilmente. De acuerdo, yo me encargo. Si Fains hubiera propuesto este plan hace medio año, solo habría recibido una reprimenda. Después de todo, la situación allí no estaba clara y las políticas también eran vagas. Pero ahora, es muy diferente. En las circunstancias actuales, aumenta la posibilidad de que se apruebe el plan de inmigración de élite. ¿Qué ocurriría si se aprobara? No hace falta pensar. El estatus de Praxima Z se disparará, y al tratarse del primer lote de transformadores, los beneficios serían enormes. En otras palabras, se transformaría instantáneamente de un lugar desolado en una tierra de inmensas oportunidades. Por lo tanto, sin duda sería mejor para el desarrollo futuro de Chu Xian ahora y trasladar a Fains allí que quedarse en la tierra. En aquel momento también habría más margen de maniobra. Un poco problemático. El padre de Fains bebía café fuerte, absorto en sus pensamientos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es difícil de implementar. La situación aún no está completamente bajo control, así que ¿cómo se podría hacer regresar a Chu Xian sin pagar algún precio? Primero, necesita convencer a las partes internas. En segundo lugar, necesita convencer a las partes externas. Por ejemplo, la Gran Xia. Hace unos días en la reunión del Consejo, el Gran Xia propuso que Chu Xian ocupara el cargo de Subdirector de la Administración de Desarrollo Planetario, pero la propuesta fue rechazada de inmediato. ¿Cómo pudieron aceptar un cambio de actitud tan drástico tan pronto? ¿Quién no tiene mal genio? En lo que respecta a las partes externas, podemos empezar por aquí. Como mucho pagaremos un poco más. En cuanto a las partes internas, hagamos un intercambio. Recientemente, mucha gente se ha puesto del lado de las fuerzas del consorcio, y por supuesto, deben recibir beneficios. Pero cada parte tiene sus propios intereses. Por ejemplo, a veces reclutar a alguien de las fuerzas de seguridad, pero no están bajo su liderazgo directo, y se les promete un ascenso. Entonces, para promocionarlos hay que intercambiarlos con otros. Este tipo de incidentes se han vuelto muy frecuentes últimamente. Tras un momento de vacilación, el padre de Fains comenzó a hacer llamadas. Quería que Fains y Chu Xian intercambiaran sus puestos. El costo podría ser 10 veces mayor, o incluso más, que el puesto de gerente. Aunque también forma parte del capital del consorcio. Los intercambios internos de beneficios deben cumplir las normas. Sin embargo, por su propio hijo, ¿qué más podía hacer? Después del festival de primavera, los trabajos en la base avanzada de Adarsior continuaron de manera ordenada. 15 de febrero. Esta gente es muy generosa. No está mal, exclamó Chu Xian. Respecto a su personal distribuido en distintos lugares, se elaboraría un resumen informativo cada 3 días. Tuvo que admitir que había tomado la decisión correcta. Tomar partido pronto. Para dar ejemplo y atraer a más gente, esas personas fueron bastante generosas. El mayor fue ascendido a teniente coronel. El teniente coronel fue ascendido a coronel. Los puestos de suboficial se convirtieron en permanentes. Para los puestos permanentes que no podían ser ascendidos por el momento, se ascendía a personas designadas. En resumen, esta huida fue increíblemente rentable. Él no tenía que hacer nada, y la gente estaba utilizando enormes recursos para apoyarlo. Además, gracias a su mayor poder, muchos de sus propios hombres ahora pueden proporcionar directamente puestos y otros recursos a otros aliados. Todo pinta bien. Fue otro día de creciente influencia. Por supuesto, los viajes diarios por todo el mundo no cesaron. La situación actual aún no era momento de retirarse. También el 15 de febrero, Tierra, en la sede del gobierno unificado, se celebraba otra reunión mensual y una vez más, el plan de inmigración de la élite era objeto de un acalorado debate. En comparación con la última vez, había más simpatizantes. Sin embargo, aún faltaba un poco. El presidente no había cedido, así que solo se podía aplazar para seguir debatiendo. Y justo después, esta propuesta quedó archivada. El padre de Fain se puso de pie. Propongo que Chu Xian, de la base avanzada de la otra orilla, sea llamado de vuelta. Debido a sus logros sobresalientes, puede ser ascendido un rango.
Sugiero nombrar los Abdarktar de la Administración de Desarrollo Planetario. La escena se tornó un poco extraña por un momento. Todas las maraadas se dirigieron hacia el vicepresidente del Parlamento de la Gran Sia. Muchos, ajenos a la situación, pensaron que la Gran Sia estaba orquestando todo aquello. Pero quienes estaban al tanto sabían que alguien tenía la vista puesta en el puesto de Chusien, enfrentando todas esas maraadas. En este momento, el vicepresidente del Parlamento de ascendencia Gran Sia se mostró muy tranquilo. Dado que se trataba de un intercambio, no lo discutirían a fondo con él únicamente durante la reunión. Se habían comunicado previamente y él había dicho que lo consideraría. Él alzó la voz. Chusien fue enviado para explorar nuevos territorios, y ya ha logrado resultados, y posteriormente realizó importantes avances en investigación científica. Sus contribuciones, sus méritos. Un puesto de Sabdarktar parece un poco insuficiente, ¿no? A continuación, llegó el momento de la negociación. El partido Gran Sia ya había hecho esta propuesta la vez anterior, pero fue rechazada directamente. Si no luchaban por más, ¿acaso se creían de barro? 179 me ascendieron de nuevo. Capítulo 179 ascendido de nuevo. 17 de febrero. Mañana, en la base avanzada de Adarsior, Chusien caminaba por la playa, mientras las olas rompían constantemente y luego retrocedían lentamente. Esto era un auténtico lujo en la Tierra hoy en día. El océano es maravilloso. Me pregunto cuándo podré volver a respirar con normalidad. Anduoduo caminó descalzo junto a Chusien. Deteniéndose y contemplando el mar a lo lejos, Chusien sonrió levemente. No tardaré mucho. Al oír esto, Anduoduo sonrió radiante. Aunque Chusien solo la estuviera consolando, ella estaba dispuesta a creerle sin reservas. Y justo entonces, bip, su comunicador sonó. «Tío Liu, ¿sucede algo?», preguntó Chusien. Liu Peiqiang no supo qué decir y finalmente soltó: «Felicidades, chico, te han ascendido de nuevo esta vez». «¿Ascendido? Sí, eso está bastante bien. En serio, está bastante bien, es todo lo que tienes que decir». La primera reacción de cualquier otra persona sería preguntar a qué puesto la ascendieron. Preguntar, está bien, fue el primero en ceder. Liu Peiqiang explicó, en vista de sus logros y contribuciones. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido trasladarte de vuelta a la Tierra para que sirvas como primer Sabdarktar de la Administración de Desarrollo Planetario, nivel administrativo 5. De hecho, cuando Liu Peiqiang recibió el mensaje, dio un salto de sorpresa. Sin duda se trataba del segundo al mando de la Administración de Desarrollo Planetario. Nivel administrativo 5. Si el nivel administrativo anterior 6 se consideraba gerencia media. Ahora, Chusien ya se había convertido en un auténtico alto funcionario del Gobierno Unido, aunque todavía había 4 niveles por encima de él. Pero al igual que en una pirámide, cuanto más alto se llega, menos gente hay. Nivel 1 solo el orador. Nivel 2 4 vicepresidentes. Nivel 3 los jefes de los 3 organismos del Comando Central y los miembros del Consejo, unos 40 en total. Nivel 4 ministros de diversos departamentos como finanzas, justicia, etc. El jefe de un departamento es solo de nivel 4, mientras que sus adjuntos son de nivel 5. Debido a esto, Liu Peiqiang estaba muy sorprendido. Chusien solo tenía 20 años. Oh Dios mío, antes sus ascensos ya iban a la velocidad del rayo. ¿Qué era ahora? Viajando en nave espacial, la próxima vez se teletransportaría directamente a su destino. Bueno, eso era un poco fantasioso, imposible, pero realmente no sabía qué decir. Joven y en un puesto importante, no sabía si Chusien podría soportarlo. Al igual que cuando había insinuado la situación actual en la Tierra, Chusien parecía indiferente. Era demasiado ingenuo. Al regresar a su puesto, entrando en una guarida de lobos, no sabía si era bueno o malo. ¿Qué opinas? ¿Acaso tengo yo derecho a opinar?, replicó Chusien. Eso es cierto. Liu Peiqiang asintió. La cita ya estaba concertada, no había nada que discutir. Ah, y Duoduo también te transferirán de vuelta. Genial. Anduoduo, que se sentía ansioso cerca, iluminó su rostro de alegría al instante. No la había evitado y había abierto la comunicación para que ella pudiera oírlo. A donde fueran no importaba, siempre y cuando Chusien estuviera allí. Estos últimos meses aquí han sido como unas vacaciones. 18 de febrero. Entrega del trabajo. Varios supervisors adjuntos, trabajando en conjunto, podían mantener en pleno funcionamiento la base avanzada. Chusien también sabía delegar autoridad. Estos días, aparte de la investigación científica, en realidad, no logró hacer muchas cosas. Ay, puede que el nuevo supervisor no sea tan bueno.
Los supervisors adjuntos se mostraron bastante reacios a la partida de Chusien. ¿Quién podría reemplazar a Chusien a ese costo? Eran individuos despiadados. No podían permitirse el lujo de ofenderlos. Li Yi también fue a visitarlo para expresarle su gratitud. Esfuérzate. Nos volveremos a ver en el futuro. Antes de irse, Chusien también ayudó a Li Yi consiguiéndole un ascenso. De ingeniero de mantenimiento en el departamento de logística, fue ascendido a subjefe de sección. Respecto a esto, nadie se atrevió a objetar. Chusien estaba siendo ascendido, no renunciando. Regresaba como segundo al mando de la Administración de Desarrollo Planetario. La capacidad y las cualificaciones de Li Yi cumplían los requisitos. Sus acciones no contravenían las normas. Al día siguiente, mañana, con un grupo de personas despidiéndolos, auge, una pequeña aeronave despegó y pronto llegó al espacio, donde abordó una nave de investigación científica de tamaño mediano. ¿Y qué pasó con el gran buque de investigación científica en el que llegaron? No, solo Chusien y Han Duoduo regresaban. Esa nave podía transportar a cientos de personas, no podía usarla solo. Se trataba de un barco de evacuación de emergencia. Tío Liu, cuídate. Después de decir adiós, esta nave de investigación científica de tamaño mediano se dirigió hacia el agujero de gusano. 9 días después, llegaría al agujero de gusano. Chusien también lo esperaba con gran ilusión. Por supuesto, no tenía ganas de volver a su puesto, sino más bien del agujero de gusano. Cuando lo atravesó por primera vez, gracias a su poderosa alma, no se desmayó. Luego se comunicó con el sistema. Aprendió una información importante. En primer lugar, ese agujero de gusano no fue una creación tecnológica, sino un fenómeno cósmico natural. En segundo lugar, podría integrarse. ¿Qué significaba eso? Esto significaba que se podían utilizar nodos espaciales para integrarlos, logrando así el objetivo de control, pero las condiciones eran demasiado estrictas. En aquel momento ni siquiera tenía un solo nodo espacial de sobra. Y necesitaba usar 2 a la vez. ¿Cómo iba a tenerlos en aquel entonces? Solo podía esperar. Ahora, los nodos espaciales eran relativamente abundantes. Dado que era tecnología espacial punto a punto, para integrar un agujero de gusano lineal, se requerían al menos 2 nodos. El mínimo implicaba que se podía integrar más. 2 control sencillo de apertura y cierre, pero el desplazamiento aún requería consumo de energía. Tercero, mayor velocidad de recuperación, y también se podría ampliar el diámetro de apertura del agujero de gusano. Cuanto más integrado, cuanto más fuerte sea la función. En estos días Chusien había estado esperando volver, y casualmente aprovecharía esta oportunidad para tomar posesión del agujero de gusano. 180 Pequeña sorpresa. Capítulo 180 Una pequeña sorpresa. En el interior de la nave espacial de investigación científica de tamaño mediano. Estaba abarrotado. Era estrecho. En comparación con el que tomó al llegar, las condiciones eran mucho peores. Por suerte era la última vez, así que lo tomó como si se tratara de apretujarse en un tren de piel verde. Una vez que dejara de ser una herramienta, comenzaría a ascender en el árbol tecnológico. Ante todo se trataría de tecnología gravitacional. De esta forma, la construcción de toda la nave espacial ya no estaría limitada por estructuras centrífugas. El espacio podría ser mayor y las distintas instalaciones serían más cómodas. ¿Por qué no se quedó en Próxima Centauri y la desarrolló como base de retaguardia? Lo había pensado una vez, pero lo descartó porque eso no podía considerarse una civilización. Para acumular suerte aún necesitaba estar en la Tierra. Conquistar el Gobierno Unido no era más que una forma de aumentar su influencia. En el futuro sacaría a relucir numerosas tecnologías clandestinas para acumular suerte. Para evitar ser tratado simplemente como una herramienta, debía controlar el discurso. Debe hacerlo. Chusien consideró que las condiciones eran precarias. Sin embargo, Han Duoduo estaba muy emocionado, porque les asignaron un camarote para 2 personas, similar a un compartimento de literas en un tren. Antes de dormir, ella podía contemplar el hermoso rostro de Duoduo, que estaba cerca. Ella estaba feliz. ¿De qué te ríes? Date prisa y descansa. Oh, acostado en la cama, Chusien no podía dormir. Como ser de nivel 4, no sentiría sueño ni siquiera después de 3 a 5 días sin dormir. Cerró los ojos y su conciencia entró en el espacio dimensional. En ese momento, en el gran pabellón del parque central de la ciudad de Baiyun, había mucha gente. Chusien echó un vistazo al formulario del plan de teletransportación. Al segundo siguiente las figuras desaparecieron continuamente dirigiéndose a sus respectivos destinos. Hasta ahora, la teletransportación requería que él la operara. Chi no podía usar nodos espaciales. Justo cuando terminó,
Chichi dio buenas noticias. Jefe, el fluido de mejora genética de nivel 1 ha sido descifrado. Combinación perfecta. El efecto es el mismo. Posteriormente llegó una serie de datos. Chu Xian observó en silencio. Durante mucho tiempo nunca había dejado de aprender cosas nuevas. Ya casi había alcanzado el nivel de un científico polifacético, así que naturalmente lo entendía. Muy bien, nada mal. Fue una grata sorpresa. El desciframiento del fluido de mejora genética de nivel 1 significó que podía entrar inmediatamente en producción en masa. De esta forma, se podría producir en masa a soldados de élite. Reacción, fuerza, velocidad, mejoras en todos los aspectos que eran simplemente desmesuradas. Comiencen la producción en masa y suministrenla al Departamento de la Guardia Nacional, pero solo para el personal que haya superado el entrenamiento físico básico. Los nuevos reclutas sufrirán retrasos. Chu Xian dio las instrucciones. No es que se mostrara reacio, simplemente estaba estableciendo reglas. No sería justo que otros entrenaran durante tanto tiempo trabajando como perros, y que tú recibieras mejoras en cuanto llegaras. Necesitaban controlar su voluntad. También era por justicia. Sí. Además, recompensen bien a la IU. Sí. Primer Centro de Investigación Científica de la Organización de Clústeres Estelares. Laboratorio Biológico No 2. Director tras la revisión del Comité de Decisión, la tecnología del fluido de mejora genética de nivel 1 ha sido descifrada a la perfección. Las recompensas son las siguientes. 1. El nivel de tratamiento aumentó a 5. 2. Una recompensa de 30.000 puntos. 3. Permiso para usar el fluido de mejora genética de nivel 1 al máximo, y autorización especial para que usted use un tubo del fluido de mejora genética de nivel 2. Tras conocer las recompensas, la Yu se emocionó. Las dos primeras no le importaban mucho. Sus condiciones de vida ya eran muy buenas y su salario bastante alto. Comer y beber no requería demasiados puntos. Lo que realmente le importaba era la tercera recompensa. Chu Xian lo había usado una vez en él para salvarlo, pero debido a la escasez de materiales experimentales, no se había vuelto a usar. Ahora podía usarlo libremente. Chichi, este tubo de fluido de mejora genética de nivel 2 es para investigación o inyección. Comprendido. La Yu se emocionó aún más. Forma de vida de nivel 2, esta era una clasificación disponible solo dentro de la organización del cúmulo estelar. Siempre lo había anhelado, pero era como un dibujo en un pastel, nunca lo había visto con sus propios ojos y siempre había estado deseando experimentarlo. Poco después, el fluido de mejora genética de nivel 2 para investigación fue entregado al laboratorio. En cuanto al que se le otorgó a la Yu, aún era pronto. Solo se le otorgaría después de que utilizara el nivel 1 al máximo. Este es el fluido de mejora genética de nivel 2. Tan hermoso. Larga vida a la organización del cúmulo estelar. No solo la Yu, sino todo el personal participante vio distribuidas rápidamente sus contribuciones y recompensas en puntos. Estaban contentos con el avance en la investigación, contentos con las generosas recompensas y contentos de contar con nuevos materiales de investigación. 25 de febrero. En las afueras de la ciudad, en la base del Departamento de la Guardia Nacional, los soldados hacían fila para que les inyectaran el fluido de mejora genética de nivel 1. Hace 4 meses el Departamento de la Guardia Nacional solo contaba con 300 efectivos de combate. Ahora, había superado los 800. Si se incluyera la logística, serían más de 1.500 personas. Tras la inyección, no puedo moverme y mi cuerpo se ha puesto azul. Al cabo de un rato, recuperaron la movilidad. Zas, silbido. Uno a uno comenzaron a probar los efectos potenciadores, dando puñetazos y patadas. Es increíble, mi fuerza física ha aumentado significativamente. Mi mente también está mucho más despejada. En términos relativos, los cuerpos de los soldados ya eran bastante fuertes, por lo que el efecto no fue tan intenso como en la gente común, pero aún así fue bastante evidente. La mejora genética supone una mejora en la esencia misma de la vida. Por lo tanto, incluso cuando lo usaban, su poder de combate podía aumentar en más del 30%. Esto era solo para el combate cuerpo a cuerpo. Si estuvieran equipados con armas y trajes de combate especiales, su poder de combate aumentaría exponencialmente. Todos, prepárense bien. En 3 días habrá una misión de combate en el exterior. Al oír esto, los soldados se emocionaron de inmediato. La mejora en la fuerza, naturalmente, debía ponerse a prueba en combate real. Esta no era la primera misión externa encomendada por la organización. Últimamente se habían producido misiones frecuentes. Los objetivos eran complejos. Algunos eran fuerzas armadas que ansiaban encontrar refugio en la organización desde el exterior. A veces se trataba de malvados laboratorios científicos. O estaban frustrando algunos acuerdos turbios.
En resumen, casi todos habían visto sangre, no eran soldados mimados.